al canal educativo del profesor Beltrán. En esta oportunidad vamos a resolver un problema correspondiente al capítulo el condensador, específicamente el condensador inclinado. Y antes de continuar es importante que se suscriban al canal y así ayudarán al crecimiento del mismo. Y cualquier sugerencia me lo hacen llegar. Problema. Un condensador tiene placas cuadradas de lados A que no son paralelos, sino que forman un ángulo θ con el eje X, siendo de la separación mínima demuestre que para θ pequeño la capacidad es aproximadamente igual a esta expresión que tenemos acá. Vean, C igual a epsilon sub 0 por A al cuadrado dividido entre la distancia que separa las dos placas de su 0 multiplicado por esta expresión que tenemos aquí. Queremos llegar entonces a este resultado. Pero antes de continuar el problema, vamos a dar primeramente un formalismo matemático que vamos a utilizar para resolver nuestro problema. Esta fórmula que tenemos aquí es la expansión del logaritmo natural. El logaritmo natural de 1 más z es igual a z menos z al cuadrado entre 2 más z al cubo entre 3. Esto es cierto si, solo si z es mucho menor que 1. Esta parte simplemente lo vamos a utilizar como una fórmula agregada al problema. No vamos a hacer un estudio en serie, ni serie de Taylor, nada de eso. Simplemente tomar esta herramienta y aplicarla al problema. Igualmente, vean, aquí hay una cuestión importante que nos dicen que demuestre que para θ pequeño la capacidad es aproximadamente igual a esto. Este dato que nos dan aquí para θ pequeño, vamos a ver qué ocurre con eso. Vean, sabemos que la tangente de un ángulo es igual, por ejemplo, en este caso, vamos a ver en este pequeño triángulo, este triángulo que tenemos aquí, la tangente de θ es igual a y', que es la altura, vea este pedacito que es y', entre la horizontal que es x. Vamos entonces a resolverlo, vean, tangente de θ es igual a y' entre x. Despejando y', observen, esto nos va a quedar que va a ser igual a x por la tangente de θ. Muy bien, hasta el momento todo es comprendible. Recordando que la tangente del ángulo θ es igual al seno del ángulo θ sobre el coseno del ángulo θ. Esto también lo sabemos de nuestros estudios de trigonometría. Ahora, cuando ustedes vieron cálculo 1, vieron límites de las funciones trigonométricas y también se vio que el límite cuando θ tiende a 0 del seno de θ es igual a θ. Y también tenemos el otro teorema que nos dice que el límite cuando θ tiende a 0 del coseno de θ es igual a 1. Estas dos expresiones, vean, el límite cuando el límite tiende a 0, eso corresponde cuando θ es bastante pequeño, lógicamente. Si θ es bastante pequeño es porque tiende a 0. Y se pueden aplicar entonces estos dos teoremas de límite. Límite cuando θ tiende a 0 del seno es igual a θ, y el límite cuando θ tiende a 0 del coseno de θ va a ser igual a 1. Ahora, si introducimos estas dos expresiones en la tangente de θ, observen que nos queda que la tangente de θ es simplemente igual a θ. ¿Por qué? Porque el seno que va aquí arriba en el denominador es θ y el coseno de θ es 1. Lógicamente θ sobre 1 nos va a dar θ. Esta herramienta es importante, ¿por qué? Porque y' es igual a x por la tangente de θ. Pero la tangente de θ va a ser exactamente igual a θ cuando el ángulo θ es pequeño. Esto es el dato que nos dan aquí, que es importantísimo para poder resolver este problema. Entonces colocamos que y' es igual a x multiplicado por θ. Ok, ahora vamos a entrar de lleno al problema. Todo lo que vimos anteriormente fue el formalismo matemático que vamos a utilizar para resolver nuestro problema. Recuerden que la capacidad de un condensador de placas paralelas, cuando son todas horizontales, era C igual a epsilon sub 0 por A entre D, donde D era la separación de las dos placas. Pero aquí tenemos entonces
que la placa superior está inclinada un ángulo θ con respecto a la horizontal. Por lo tanto, para resolver este problema, podemos considerar pequeños elementos diferenciales, vean, pequeños elementos diferenciales de anchura de X y largo A, y vamos entonces a colocar esto como un diferencial de capacidad. Es decir, tomamos la misma ecuación y resolvemos de esta forma. Vean, diferencial de capacidad va a ser igual a epsilon sub 0 por un diferencial de área dividido entre Y. ¿Por qué Y? Observen que Y es la distancia que hay de aquí hasta aquí, de este diferencial al otro diferencial. ¿Ok? Pero vemos que Y entonces va a ser igual a D sub 0, que es la distancia que hay de aquí hasta aquí, más Y', vean, Y' y de aquí a aquí es D sub 0. En otras palabras, Y va a ser igual a D sub 0 más Y'. Pero recuerden que Y' lo encontramos anteriormente, es X por θ. Nos queda entonces que Y va a ser igual a D sub 0 más Y', pero Y' es X por θ. E introduciendo el valor de Y en esta ecuación y buscando el valor del diferencial de área, observen que el área es el ancho, que es de X, por el largo, vean, que es A. Esto nos va quedando entonces que el diferencial de área va a ser igual a A por el diferencial de X. Vamos a introducir entonces el valor de Y el valor de diferencial de área en nuestra expresión que tenemos aquí. Nos queda entonces, vean, que el diferencial de capacidad va a ser igual a epsilon sub 0 por el diferencial de área, pero el diferencial de área es A por dx, dividido entre y Y va a ser igual entonces a D sub 0 más A por X. ¿Okay? Vamos entonces. Vamos a integrar entonces nuestra expresión y nos queda de esta forma. A ver, sea igual a epsilon sub 0 por A es una constante, sale fuera de la integral, y nos queda dentro de la integral el diferencial de X entre D sub 0 más θ por X. Para resolver este integral vamos a utilizar un cambio de variable. Vamos a llamar U a D sub 0 más θ por X. Diferenciando con respecto a X, nos queda entonces que el diferencial de U va a ser igual entonces a θ por el diferencial de X. Recuerden que D sub 0 es una constante y su derivada es igual a 0. Despejando de X, de esta expresión tenemos entonces que de X es igual a du sobre θ. Vamos entonces a introducir el valor de dx y el valor de u en esta expresión que tenemos aquí arriba. Vamos entonces a desarrollar esa parte. Recuerden que la capacidad es igual a 0 por el área, por A. Y vamos a integrar de X, vean, X oscila entre 0 hasta A. Lo integramos entonces desde A. Y nos va dando entonces aquí que la capacidad va a ser igual a epsilon sub 0 por A, la integral que va de 0 hasta dx sobre d sub 0 más θ por x. E introduciendo el valor de dx y el valor de u en la ecuación, nos queda entonces que la capacidad va a ser igual a epsilon sub 0 por A dividido entre θ, y nos queda entonces el diferencial de u sobre u. Esta es una integral muy conocida. Esto corresponde al logaritmo natural y nos queda entonces que C va a ser igual a epsilon sub 0 por A entre θ por el logaritmo natural de u. Introduciendo el valor de u y evaluando en los extremos, recuerden que u va a ser igual a d sub 0 más θ por x, y vamos a evaluarlo entonces desde 0 hasta A. Al desarrollarlo, observen que nos queda que la capacidad va a ser igual a epsilon sub 0 por A entre θ por el logaritmo natural de d sub 0 más a θ menos el logaritmo natural de d sub 0. Recuerden que cuando se evaluó aquí en la parte superior,
Vean, aquí en la parte superior nos queda tita por A, y luego cuando es 0, esto desaparece y nos queda tita sub 0, que es lo que tenemos aquí. Ahora, el logaritmo de una recta es el logaritmo de una división. En otras palabras, podemos colocar que la capacidad es igual a epsilon sub 0 por A dividido entre tita, multiplicado por el logaritmo natural de D sub 0 más A tita entre D sub 0. Como D sub 0 está dividiendo, vamos entonces a dividirlo cada miembro superior entre D sub 0. Y nos va dando entonces la siguiente expresión. Vean, C igual a epsilon sub 0 por A por el logaritmo natural de 1 más A tita entre D. Ahora, vean entonces, esta expresión que tenemos aquí, vamos a llamar A por tita entre D, vamos a llamarlo Z. Para poder aplicar entonces la expresión que tenemos aquí. Como tita es muy pequeño, vean, como tita es muy pequeño, multiplicado por A, sigue siendo pequeño. Y dividiéndolo en algo muy grande, como es D mayor que A, entonces esta expresión que tenemos aquí es mucho menor que 1. Por lo tanto, podemos aplicar la expresión que tenemos aquí arriba, que el logaritmo natural de 1 más z es igual a esta expresión que tenemos aquí, a z menos z cuadrado entre 2 más z al cubo entre 3, y esto sigue, esta es una serie. Pero esto es correcto cuando z es mucho menor que 1, o en el caso que tenemos acá. Ahora, en esta expansión se van a tomar nada más que los dos primeros términos, porque como z es muy pequeño, ya elevado al cubo es mucho más pequeño, entonces no hace falta introducir ya los términos de al cubo, ni a la quinta, nada de eso. Vamos a tomar nada más los dos primeros términos. ¿Qué significa eso? Que el logaritmo natural de 1 más z, donde z ya sabemos que es A por tita entre D, vean, recuerden que es z menos z al cuadrado entre 2, z al cubo entre 3, y vamos a tomar, como dije anteriormente, los dos primeros términos. Expandiendo entonces, vean, el logaritmo natural de 1 más A tita entre D, que es la expresión que tenemos aquí, observen, vean, esta expresión que tenemos aquí, recuerden que esto es z, esto se puede transformar y colocarse de esta forma. Logaritmo natural de 1 más A por tita entre D va a ser igual entonces al primer término, que es z, pero z es A por tita entre D sub 0, perdón, menos al cuadrado, tita al cuadrado, entre D sub 0 al cuadrado multiplicado por 2. Vean entonces. Siguiendo el desarrollo de la expresión, vean aquí, para culminar, tenemos que la capacidad entonces va a ser igual a epsilon 0 por A entre tita por el logaritmo natural de 1 más A tita entre D sub 0, que es lo que teníamos anteriormente. Vamos a colocar entonces el valor encontrado, que fue la expansión del logaritmo natural, y nos queda entonces que C va a ser igual a epsilon sub 0 por A entre tita, entre A por tita entre D sub 0, menos A al cuadrado, tita al cuadrado, dividido entre 2D de sub 0 al cuadrado. Aquí va un cuadrado, ¿ok? Ahora, sacando como factor común A por tita entre D, nos queda entonces en la parte interna 1 menos A por tita entre 2 veces D sub 0. Recuerden que aquí esto iba al cuadrado, estoy sacando factor común A por tita entre D sub 0, la tenemos aquí y nos va quedando esta expresión que tenemos aquí en el lado derecho. Aquí entonces tita con tita desaparece y nos queda entonces que la capacidad va a ser igual a epsilon sub 0 por A al cuadrado entre D sub 0 multiplicado por 1 menos A por tita entre 2 veces D sub 0. Y es lo que se quería determinar. Bueno, observen que este problema, un poquito largo, la manera de resolverlo es haciendo la expansión en serie del logaritmo natural de la expresión de 1 más z, recordando que z es mucho menor que 1.
Esta es una expansión de Taylor, que muchos de ustedes en este nivel no han visto todavía Matemática 4. Pero esto no es un curso para explicarle cómo es la expansión. Simplemente queríamos tomar la expansión de Taylor, que es la que tenemos aquí, e introducirla en nuestro problema y aplicarla simplemente. Bueno, espero que este problema les sirva de mucha ayuda en el capítulo correspondiente del condensador. Y no olviden de suscribirse en el canal y así ayudarán al crecimiento del mismo. Gracias y nos veremos entonces en la próxima sección de problemas.